Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Ya hemos escuchado hermosas alabanzas, Señor, que alaban y glorifican tu nombre. Nos diste hoy todas las bendiciones que tienes para tus hijos y para tus criaturas. Pero necesitamos lo más importante: escuchar tu divina palabra, recibir el alimento que viene del cielo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Las preciosas y grandes promesas del Evangelio. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estimados oyentes, el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial incluye el Evangelio completo, la sana doctrina, la santidad, la consagración, el ayuno, la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, la evangelización y las preciosas y grandísimas promesas mediante las que podemos llegar a ser partícipes. Si recibimos la plenitud del Espíritu Santo, que nos hace nuevas criaturas, y así obtenemos por su sello la naturaleza divina. Uno de los grandes retos que cada uno de nosotros afronta cada día es no dejar que los afanes de este mundo dominen tanto nuestro tiempo y energía que descuidemos las cosas eternas que más importan. Podemos ser distraídos con demasiada facilidad al no recordar y centrarnos en las prioridades espirituales esenciales debido a nuestras muchas responsabilidades y ajetreadas agendas cotidianas. A veces tratamos de correr tan rápido que podemos olvidar hacia dónde vamos y por qué corremos. El apóstol Pedro nos recuerda que a los discípulos de Jesucristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Estimados oyentes, mi mensaje pone énfasis en la importancia de las preciosas y grandísimas promesas que Pedro describe como verdaderos recordatorios de hacia dónde vamos en nuestra travesía terrenal y por qué. Además, trataré las respectivas funciones que cumplen el primer día de la semana que hemos escogido para llevar a cabo la llamada escuela dominical, la asistencia regular a la casa de oración o edificio de cultos, la evangelización, el altar familiar en nuestro hogar, para ayudarnos a recordar cómo se cumplen en nosotros esas importantes promesas espirituales. Que el Espíritu Santo nos instruya a cada uno de nosotros al considerar juntos estas importantes cosas que tienen que ver con la vida y la piedad cristiana. Miremos nuestra identidad.
La determinación eterna de Dios en Cristo define nuestra identidad eterna y la senda que debemos seguir para aprender, cambiar, crecer y al final morar con Él para siempre. Esta determinación fue elegirnos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos semejantes a Cristo y manifestar las obras de su gracia en nosotros como hijos de Dios, como se aplica en la carta a los Efesios. Efesios 1, 3, 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Comprendemos más plenamente las preciosas y grandísimas promesas y empezamos a ser participantes de la naturaleza divina al responder de modo afirmativo al llamado del Señor, a su gloria y virtud. Tal como Pedro lo describió, dicho llamado se cumple al esforzarse por huir de la corrupción que hay en el mundo. Conforme seguimos adelante en sujeción y orden, con fe en el Salvador, gracias a su expiación inmerecida y mediante el poder del Espíritu Santo, un potente cambio tiene lugar en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente, inclinados a hacer lo bueno y acatar la voluntad de Dios. Nacemos otra vez, sí, nacemos de Dios, somos cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estimados oyentes, por lo general, un cambio evidente y profundo en nuestro interior, carácter, hábitos y costumbres ocurre inmediatamente y luego sigue la obra de perfeccionamiento hasta el día de su venida. Filipenses 1:6. Al igual que nuestro Salvador, nosotros recibimos de la plenitud al principio, gracia sobre gracia. Pues he aquí, así dice el Señor Dios,
Daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Isaías 28:10. La elección como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son esenciales en ese crecimiento continuo en el renacimiento espiritual. También son los medios que Dios ha dispuesto mediante los cuales recibimos sus preciosas y grandísimas promesas. Los dones espirituales que se reciben de manera digna y se practican de forma continua, abre la bendición de Dios para manifestar su obra ministerial y personal, a través de los cuales el poder de Dios fluye a nuestra vida como raudal de gracia. Permanecer limpio, con buen testimonio, llenos de Dios, honran con firmeza nuestra vida espiritual y nos recuerdan siempre el propósito y la certeza de las bendiciones, tanto en la vida terrenal como para la eternidad. Gálatas 6, 9, 11. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dios nos promete, de acuerdo con nuestra fidelidad, la llenura, fruto y morada constante del Espíritu Santo. La expiación de Jesucristo la obtuvimos cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y esta expiación y perdón que recibimos por su gracia nos concede verdadera paz y seguridad de salvación. El hecho que el Salvador haya quebrantado las ligaduras de la muerte y logrado la victoria sobre el sepulcro, nos concede que podamos estar juntos por toda la eternidad. ¡Qué gran promesa tan maravillosa! La familia de Dios reunida ante el trono del Cordero es la más grande cena en la eternidad. Todos alabando, contemplando su rostro y su gloria. Es incomprensible todas las preciosas y grandísimas promesas que el Padre Celestial ofrece a sus hijos en la eternidad. Ni siquiera han subido al corazón del hombre, no pueden calcularse ni describirse por completo. Sin embargo, la lista parcial de las bendiciones prometidas que acabamos de exponer debería darnos asombro y hacernos postrar y adorar, dando gloria al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. Debemos recordar las promesas. Somos demasiados propensos a olvidar el gran objetivo de la vida, el motivo por el que nuestro Padre Celestial nos envía a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, así como el santo llamamiento al cual hemos sido llamados, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por consiguiente, en lugar de elevarnos por encima de las cosas pequeñas y transitorias, a menudo nos permitimos descender al nivel del mundo sin obtener provecho de la ayuda divina que Dios ha instituido, la cual es la única que puede facultarnos para vencer esas cosas transitorias. El primer día de la semana escogido para llevar a cabo la llamada escuela dominical y la asistencia regular a los cultos en el lugar de reunión o casa de oración son dos fuentes específicas
para buscar la ayuda divina que Dios ha instituido, para ayudar a elevarnos por encima del nivel y la corrupción del mundo. Salmo 1, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Inicialmente, podríamos pensar que los propósitos principales de ir el primer día de la semana a la escuela dominical y de asistir regularmente a los servicios de culto están relacionados, pero son diferentes. No obstante, esos dos propósitos son precisamente los mismos en cuanto a comunión y actúan juntos para fortalecernos espiritualmente como creyentes, siervos, hijos, unidos como iglesia y en nuestros hogares. Culto de escuela dominical. Tras crear todas las cosas, Dios reposó el séptimo día y mandó que un día de cada semana fuese un momento de reposo para ayudar a las personas a recordarlo a Él y hubiese dedicación completa a su reconocimiento. El día de reposo fue un tiempo de Dios específicamente apartado para adorarlo, para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. En esta dispensación de la gracia de Dios, el Señor ha mandado no a guardar un día, sino a entrar en su reposo, pues la dedicación en la antigüedad a un día de reposo era símbolo o sombra de lo que había de venir, de mejores promesas, del advenimiento del tiempo en que se reformarían las cosas. Hebreos 4, 1, 16. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en Cristo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué no les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Reuniéndonos por familia en el primer día de la semana, nuestros pensamientos, acciones y conducta son señales que damos a Dios la honra debida por la dedicación y gozo que mostramos. Y al presentarnos unidos, indica la manifestación de nuestro amor por Él, por todo lo que ha hecho por nosotros y el cuidado que muestra día a día. Otro propósito más del primer día de la semana en la escuela dominical es elevar nuestra visión. Nos empeñamos en ofrecerle a nuestro Señor nuestra dedicación por las promesas y la salvación tan grande que nos dio, desechando las cosas del mundo al darle prioridad al primer culto a Dios, comenzando la semana, recordando que las bendiciones de Dios son fieles y tienen promesa de eternidad. Allí reunidos unánimes, enviará Dios bendición y vida eterna. Durante ese tiempo consagrado al culto a Dios, apartados de muchas de las rutinas cotidianas de nuestra ajetreada vida, podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina sin merecerlo. A Dios le plació escogernos para la gloria de su nombre, formarnos parte de la congregación de los santos, de la familia de Dios, que le alabarán por toda una eternidad. El Señor ha ordenado a su pueblo que le adoren en espíritu y en verdad. De los lugares de adoración establecidos, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y la reunión de los santos en comunión, nos constituimos literalmente en piedras vivas de la casa de Dios, de la cual Dios es el constructor y edificador. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, así que nosotros como templos de Dios somos apartados de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. El objetivo principal de la adoración en la reunión regular semanal es participar de la presencia de Dios, aprender más y más sobre su propósito eterno en Cristo Jesús, recibir dones, virtudes, ministerios y operaciones, ejercerlos para su honra y gloria y recordar que todo es de Él, por Él y para Él. En la reunión semanal de servicio de adoración y comunión como iglesia o miembros del cuerpo de Cristo, pensamos, actuamos y nos vestimos de manera diferente que en otros lugares que tal vez frecuentemos. Queremos presentarnos de manera decorosa y ferviente al Señor. Uno de los propósitos principales del culto semanal y de la escuela dominical es elevar nuestra visión de los problemas cotidianos, de las pruebas y luchas, de las decepciones y la tristeza, de las cosas encontradas del mundo en nuestro diario vivir, a estar en lugares altos con Cristo, a refrescarnos con las bendiciones de la eternidad. Apartados durante un breve tiempo de los ambientes del mundo con los que estamos enfrentados
podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de esperanza, paciencia y mansedumbre para recibir la victoria. Es importante agregar que un hogar debe ser la máxima combinación de tiempo y espacio en los que nosotros y la familia recordemos las preciosas y grandísimas promesas del modo más eficaz. Salir del hogar el primer día de la semana para pasar tiempo en las reuniones dominicales y entrar en el recinto del lugar de reunión de cultos y servicio a Dios es crucial, pero insuficiente. Solo cuando llevamos con nosotros el espíritu del gozo de nuestra salvación y la fortaleza procedente de esas actividades santas en comunión con los santos a nuestro hogar, podemos mantener nuestra atención centrada en los grandes propósitos de la vida terrenal y vencer la corrupción que hay en el mundo. Las experiencias que tengamos en la escuela dominical y en los cultos semanales regularmente deben ser un motivo y un propósito espiritual que llenen a las personas, a las familias y al hogar con recordatorios continuos de las lecciones claves aprendidas, la presencia y el poder del Espíritu Santo, de una conversión constante y crecimiento creciente en el Señor Jesucristo y en el alcance de un fulgor perfecto de esperanza. Las promesas eternas de Dios se cumplen cuando Él prometió fielmente que en Él serían bendecidas las familias de la tierra. Lo que hacemos en nuestros hogares con las enseñanzas aprendidas en el culto, su aplicación en el tiempo cotidiano y el testimonio vivo que podamos dar de hecho y palabra es fundamental para llegar a ser perfeccionados como partícipes de la naturaleza divina. La rutina y los asuntos cotidianos de la vida terrenal pueden saturarnos con facilidad. Trabajar incansablemente, dormir, comer, vestirnos, trabajar, jugar, hacer ejercicio y muchas otras actividades habituales son necesarias e importantes. No obstante, en definitiva, lo que llegamos a hacer es el resultado de nuestros hábitos y costumbres adquiridos sanamente en Cristo, de nuestro conocimiento de Dios y de nuestra disposición a aprender de las Sagradas Escrituras. No es simplemente la suma total de nuestras actividades diarias durante el curso de una vida. El Evangelio es mucho más que una rutina lista de verificación de diferentes tareas a efectuar. Más bien, es un magnífico cuadro de verdades bien coordinado y entrelazado, diseñado para ayudarnos a llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Demanda incluso demostrar que somos partícipes de la naturaleza divina cuando hablamos fervientemente de la vida eterna en Cristo. Ciertamente quedamos deslumbrados por su gloria cuando cumplimos lo señalado. Las preocupaciones, inquietudes y descuidos del mundo pueden tratar de eclipsar esa suprema realidad espiritual. Conforme seamos prudentes e invitemos al Santo Espíritu de Dios a guiarnos a toda verdad, nos enseñará lo que es verdadero. Él testificará del Señor Jesús por nuestros labios y demostrará que su santidad en nosotros es real. A medida que nos esforzamos por cumplir con nuestra finalidad en la vida con Cristo, veremos más claro que ser participante de la naturaleza divina es alcanzar a ser testigos verdaderos que hablarán todo lo que han escuchado del Señor Jesús para edificación. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma, me ha redimido. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu divina palabra. Camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. Bendito eres tú, Señor Jesús, por los siglos de los siglos.